Hola hermanos, el Señor les bendiga. Es una alegría poder estar nuevamente compartiendo de esta enseñanza, compartiendo de la palabra de Dios, que son siempre de bendición para cada uno de nosotros. Esta semana vamos a continuar hablando acerca de la estructura del sermón. Ya las semanas anteriores estuvimos viendo lo que era el asunto y el tema del sermón. Y en esta lección número 5 vamos a estar hablando acerca de la proposición, la interrogante sermonaria, la oración de transición y la palabra clave. Nos vamos a enfocar en las dos primeras, en esta primera parte de la lección número 5. Así que vamos a comenzar viendo qué es lo que es la proposición. La proposición es la parte más importante de la estructura del sermón. Algunos lo denominan que es el corazón del sermón mismo. James Crane la denomina la oración clave del sermón y Lloyd Perry señala que es el centro integrador del sermón. Entonces, lo primero que sabemos que es una frase que va a continuar, podríamos decirlo, después de la introducción que será de nuestro sermón. La introducción lo vamos a ver más adelante en las clases de más adelante, pero luego de la introducción viene esta oración, que es la proposición, donde justamente lo que será va a proponerse lo que se va a tratar durante el sermón. Y es por eso mismo como es esta proposición, es la idea que se va a proponer durante el transcurso de todo el sermón, es que es tan importante y es porque así la han catalogado como el corazón mismo y es es la parte más importante de lo que es la estructura del sermón. En la proposición se presenta lo que se va a explicar durante la predicación. Es la pregunta que va a ser contestada durante el transcurso del sermón. Y es por eso que esta oración va a estar presente y debe estar presente durante todo el sermón. Y por eso mismo que se cataloga la proposición como el sermón en miniatura. Ahí está concentrado lo que será nuestro sermón. Y lo que vamos a estar viendo durante esta lección número 5 justamente es la proposición donde se plantea una verdad que se va a estar analizando durante todo el sermón y sobre la cual se tiene que hacer una interrogante, una pregunta que es la interrogante sermonaria, que va a ser contestada luego con la oración de transición. Eso es, podríamos decir que es la síntesis de lo que estaremos viendo en este capítulo número 5. ¿Qué características debe tener la proposición? Bueno, debe indicar el curso al cual va a seguir el sermón. Debe ser siempre formulada con exactitud. La proposición tiene que ser exacta, debe ser clara y debe contener una sola idea sencilla. ¿Ya? No puede ser una oración compuesta, sino que tiene que ser una oración simple, la proposición. Como decía, debe abarcar todo el pensamiento del sermón y cuando vayamos viendo ejemplos y cuando vayamos aplicándolo a nuestros sermones, nos tenemos que dar cuenta que va a estar presente siempre en cada una de las divisiones que luego haremos en nuestro sermón, va a estar presente siempre esta proposición. Y es por lo mismo que da unidad a todo el sermón. Y como decía, la proposición la vamos a ver presente durante todo el sermón porque desde el principio nosotros vamos a declarar a la congregación qué es lo que vamos a estar viendo durante el sermón, es sobre lo cual se hará la pregunta o la interrogante sermonaria, es la respuesta que se le dará con la oración de transición y es lo que nosotros vamos a estar
profundizando en cada una de las divisiones y subdivisiones de nuestro sermón. Por eso es fundamental que se elabore correctamente y específicamente podamos declarar cuál es la proposición que haremos en nuestro sermón. Podríamos ejemplificar esto a través de lo que nos señala el libro de Santiago en el capítulo 3, cuando habla acerca del dominio de la lengua. Podríamos tener una proposición que dijera: el cristiano puede dominar su lengua. Entonces ahí tenemos una idea clara, concisa, y que nos da pie a poder desarrollar durante nuestro sermón esta idea. Pero ¿qué es lo que sucedería si nuestra proposición dijera: el cristiano puede dominar su lengua y ser un mejor discípulo? Entonces ahí estaríamos poniendo dos ideas dentro de la proposición, y en el momento de empezar a desarrollar el tema, nos vamos a dar cuenta que vamos a estar apuntando a distintos lados y no vamos a estar enfocados en un solo tema. Y eso va a ser nuestra predicación confusa. Va a ser confusa para nosotros que lo vamos a estar exponiendo, y va a ser también confusa para aquellos que nos van a estar escuchando. Y al final del sermón, si uno, como muchas veces puede que nos haya pasado, incluso con nuestras mismas predicaciones, que al final del sermón quedamos con la sensación de que no hemos apuntado a una idea clara, sino que más bien hemos apuntado a varias ideas, y eso hace que se diluya el sermón. Muchos van a decir o van a quedar con la sensación de que no ha sido claro, o que no ha sido suficientemente certero el sermón, y a veces quedamos con esa sensación de que no sabemos concretamente de qué se trató la palabra. Entonces, para que eso no suceda, debemos comenzar desde el inicio, desde esta proposición que debe ser clara, concisa. Debemos empezar ya a marcar cuál va a ser el destino de nuestro sermón. Puede pasar entonces, como les decía, que los oyentes, aquellos que no han escuchado la predicación, no queden con la claridad de qué se trató el sermón. Una razón, como les decía, puede ser porque la proposición fue mal planteada, y otra razón puede ser también porque a veces omitimos decir la proposición. Y algo que ayuda mucho tanto al predicador como a aquellos que nos oyen es justamente declarar, anunciar cuál es la proposición del sermón. Algunas formas en las cuales nosotros podemos comenzar y decir cuál es la proposición del sermón puede ser: este texto señala que pensemos. Le invito a pensar en la siguiente verdad que encontramos en el texto. El pensamiento central del sermón es: les invito a concentrarse en el hecho de que este pasaje nos dice lo siguiente. Estos son algunos enunciados, formas en las cuales nosotros podemos comenzar a enunciar cuál va a ser nuestra proposición, lo cual ayudará tanto al predicador como al oyente a tener claridad sobre lo que se tratará el sermón en esta oportunidad. Podemos decir que existen tres clases de proposiciones. La primera que estaremos viendo es la proposición persuasiva. En este tipo de proposición, lo que se intenta es cambiar el pensamiento, la actitud o el comportamiento del oyente. Y podemos decir que existen tres clases distintas
de proposiciones persuasivas. Tenemos la proposición de deber, la proposición de poder y la proposición de valor. La proposición de deber, aquí, como su nombre lo dice, lo que se busca es que el oyente deba hacer algo. Por ejemplo, estaremos viendo, en base a lo que nos dice San Juan 3:16, veremos cómo podemos aplicar una proposición persuasiva de deber a este texto, de la siguiente forma. A la luz de Juan 3:16, todo hombre debe creer en Cristo para obtener vida eterna. Ahí vemos cómo se aplica esta proposición de deber a este texto. La proposición de poder, el predicador persuade que el oyente puede hacer algo. A este mismo texto aplicaremos una proposición persuasiva de poder de la siguiente manera. Según nos dice Juan 3:16, todo hombre puede creer en Cristo para obtener vida eterna. Y por último, tenemos la proposición persuasiva de valor. Y esta se utiliza para persuadir al oyente respecto de las cosas que realmente tienen valor. Ejemplificando, tomando este mismo texto, tenemos lo siguiente: más le vale a todo hombre creer en Cristo para obtener vida eterna. Este tipo de proposición consiste en una declaración clara y concisa. Es una afirmación que se realiza en torno al tema que se está presentando. En las proposiciones declarativas, lo que la distingue es el uso del verbo siempre en presente. Vamos a seguir con este pasaje de Juan 3:16 para también dar un ejemplo de lo que sería una proposición declarativa. Tenemos algunos ejemplos, como este pasaje nos dice que, lo podemos plantear de esta forma: el amor de Dios es la causa de nuestra salvación. Ahí estamos haciendo una declaración afirmativa en tiempo presente. El amor de Dios es la causa de nuestra salvación. Otro ejemplo de este mismo texto es: la fe en Jesucristo es la única condición para ser salvo. Donde también estamos haciendo una declaración afirmativa en tiempo presente. Y por último, podríamos también decir: Jesucristo es el gran regalo de Dios al mundo. Y esa también es otra proposición declarativa en torno a este mismo versículo. Entonces, según nuevamente la proposición que estamos entregando, es cómo vamos a ir desarrollando luego nuestro sermón. Por último tenemos lo que es la proposición interrogativa. Esta se caracteriza por ser justamente una pregunta que se formula. Y algunos dicen que es quizás una de las formas más fáciles de elaborar una proposición. Entonces se establece de manera de pregunta. Siguiendo con el ejemplo que teníamos de San Juan 3:16, podríamos señalarlo de la siguiente forma. Según este texto, ¿cómo puedo
llegar a ser salvo y tener vida eterna? Entonces, esta interrogante que nosotros planteamos a través de esta proposición interrogativa, la vamos a ir desarrollando también a través de nuestro sermón. Entonces, podemos ver, y hemos visto ejemplos de los tres tipos de proposiciones. Tenemos la persuasiva, que a su vez se divide en persuasiva de deber, de poder y de valor. Tenemos también la proposición declarativa y tenemos la proposición interrogativa. Y así tenemos los tres tipos de proposiciones que se deben usar en la elaboración del sermón. Veamos algunos otros ejemplos de proposiciones para que vayamos afinando más la idea y vayamos dando también más rodaje a lo que es justamente el tema de la proposición, tomando algunos ejemplos de otros, de algunos textos que ya hemos venido desarrollando en lecciones anteriores. Por ejemplo, el texto de Deuteronomio, capítulo 6, del versículo 1 al 25, donde el asunto es la prosperidad. El tema, que es, podríamos decir, es el camino a la prosperidad, y la proposición puede ser planteada de la siguiente forma: ¿cuál es el camino para la prosperidad? Entonces ahí le voy a dejar unos segundos para que piensen qué tipo de proposición es la que se está utilizando. Si ha dicho que es una proposición interrogativa, entonces está en lo correcto. Ahora, por ejemplo, el texto de Romanos capítulo 1, versículos del 1 al 4 y los versículos 16 y 17, el asunto es el Evangelio. Y el tema es: no me avergüenza el Evangelio. La proposición para este tema es: el cristiano no debe tener vergüenza del Evangelio. ¿Qué tipo de proposición es? Si quiere ahí pausa, lo piensa, lo analiza. Y este tipo de proposición es persuasiva de deber, porque dice: el cristiano no debe tener vergüenza del Evangelio. Otro ejemplo de Santiago, capítulo 3, versículo del 1 al 12, donde el asunto es la lengua y el tema es el dominio de la lengua. La proposición que se da acá es: el cristiano puede frenar o dominar su lengua. El cristiano puede dominar o frenar su lengua. ¿Qué tipo de proposiciones? Persuasiva de poder, porque justamente acá estamos diciendo que el cristiano puede, ya entonces está persuadiendo, porque está diciendo que el cristiano puede hacer eso, y justamente es persuasiva de poder, porque la palabra que se está usando aquí es puede. En San Juan 3:16, donde hablábamos de el amor, el asunto es el amor, el tema es el gran amor de Dios, y la proposición es la siguiente: el amor de Dios tiene más valor que cualquier otro amor. ¿Qué tipo de proposición es? Persuasiva de valor, porque estamos diciendo que el amor de Dios tiene más valor que cualquier otro tipo de amor. En
Primero de Reyes, capítulo 19, del 1 al 18, tenemos como asunto el desánimo. Y el tema es superando el desánimo. Y la proposición es: el creyente es capaz de superar el desánimo. Aquí la clave está justamente en el creyente es capaz. El creyente es capaz. Entonces podemos decir que es una proposición declarativa porque es una afirmación hecha en tiempo presente. Entonces, como habíamos dicho, las proposiciones declarativas tienen esta característica. Y así nosotros vamos a ir afinando, viendo, analizando. Un buen ejercicio que podríamos hacer, que es quizás es donde en las predicaciones quizás donde más se nota las proposiciones, son en las que nosotros podemos escuchar del pastor Adrian Rogers, que ahí siempre antes de que él comience su sermón se hace una breve introducción, y donde nosotros podemos ir viendo cómo este pastor es muy metódico en exponer cada una de estas ideas. Entonces ahí, si nosotros escuchamos, vamos a ir afinando y vamos a decir: mire, esta es la proposición que está realizando, y podemos identificar también qué tipo de proposición es la que realiza. Ahora estaremos viendo lo siguiente, que es la interrogante sermonaria. La interrogante sermonaria. ¿Qué es lo que es la interrogante sermonaria? Es parte del puente, podríamos decir, que une la proposición con las divisiones del sermón. Parte de lo que va a unir el corazón, como decíamos, el corazón del sermón con el desarrollo del mismo. Entonces, ¿qué podemos decir acerca de la interrogante sermonaria? Podríamos decir que toda proposición que está bien planteada debe generar una pregunta. Entonces la interrogante nos sirve primero para evaluar si nuestra proposición es correcta o no. Es evaluar si nuestra proposición es correcta o no, dado que la interrogante siempre debe nacer de forma natural de nuestra proposición. Es una pregunta retórica que nace al establecer nuestra proposición. El predicador, por tanto, debe analizar y debe definir cuál es la mejor interrogante que se puede plantear para la proposición que se ha definido. Este tipo de interrogante sermonaria se aplica a todas las proposiciones excepto a la proposición interrogativa, porque esa ya es una pregunta en sí misma. Entonces no se podría aplicar a este tipo de proposiciones. Vale la pena destacar que esta proposición no tiene que ir explícita en la estructura del sermón. O sea, cuando escribimos nuestro sermón, cuando lo estamos ahí desarrollando, no tiene que ir explícita, sino que se va a encontrar de forma implícita en el mismo desarrollo de la estructura de nuestro sermón. Vamos a estar viendo los tipos de interrogantes que existen. Hay al menos siete tipos distintos de interrogantes sermonarias que pueden ser muy útiles cuando se formula esta pregunta. Y como decía, esta interrogante nos va a servir
para también estar uniendo nuestro sermón. Dentro de los 7 tipos de preguntas, tenemos aquellas que comienzan con ¿quién o quiénes?, que introduce una secuencia de personas para ser enumeradas, identificadas, incluidas en la aplicación de algún principio. ¿Quién o quiénes? También tenemos la pregunta ¿cuál?, que introduce una secuencia de cosas, selecciones o alternativas que serán planteadas en nuestro sermón. También tenemos la pregunta ¿qué?, que introduce a una secuencia de significados y características. También ¿por qué?, que introduce una secuencia de razones u objeciones. Que introduce una secuencia de razones u objeciones. ¿Cuándo?, que introduce una secuencia de tiempos, etapas o condiciones. ¿Dónde?, que introduce una secuencia de lugares, orígenes, fuentes y causas. Y por último, ¿cómo?, que introduce una secuencia de métodos y formas. Estaremos viendo también algunos ejemplos de interrogantes sermonarias, siguiendo con los ejemplos también ya tomados que hemos trabajado anteriormente. Tenemos, por ejemplo, el texto de Romanos capítulo 1, versículos del 1 al 4, 16, 14, donde hablábamos del tema no me avergüenzo del Evangelio, la proposición, el cristiano no debe tener vergüenza del Evangelio. Entonces la interrogante acá es ¿por qué el cristiano no debe tener vergüenza del Evangelio? ¿Por qué el cristiano no debe tener vergüenza del Evangelio? Y la respuesta a esa pregunta es lo que nosotros vamos a estar desarrollando a profundidad con las divisiones de nuestro sermón. Y antes de eso, a través de la oración de transición, que es lo que vamos a estar viendo la próxima lección. Otro ejemplo que tenemos es el de 1 de Reyes capítulo 19, versículos del 1 al 18, donde el tema es superando el desánimo, donde la proposición que planteábamos era que el cristiano es capaz de superar el desánimo, y donde la interrogante sermonaria es ¿cómo el cristiano logra superar el desánimo? Otro ejemplo tenemos en Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 17, donde el tema son las acciones del cristiano. La proposición son las 3 acciones fundamentales del cristiano, y la interrogante es ¿cuáles son las 3 acciones fundamentales del cristiano? Se fija como siempre la interrogante tiene que estar amarrada, tiene que estar ligada con la proposición. Y otra cosa muy importante, tanto la proposición como la pregunta tienen que estar fundamentadas en el texto que nosotros escogimos para nuestra predicación. Porque si la proposición no está fundamentada en el texto, cuando llegue el momento de hacer la interrogante sermonaria, vamos a ver que la pregunta que estamos haciendo no va a tener respuesta en el texto que nosotros escogimos. Si eso así sucede, es porque sencillamente la proposición que nosotros establecimos está mal planteada. O bien, el texto que nosotros escogimos para desarrollar nuestro tema
no es el adecuado para desarrollar el tema que nosotros queremos entregar. Esta semana vimos, por tanto, cuál era la proposición y también cuál es la interrogante sermonaria. La próxima lección vamos a estar viendo justamente cuál es la respuesta a esta interrogante, y eso se logra a través de la oración de transición que va acompañada con la palabra clave. Y es justamente lo que va a terminar de unir, este puente que va a terminar de unir lo que es la proposición con las divisiones del sermón. Hermanos, que el Señor les bendiga, a practicar harto. Vayan, busquen textos dentro de los mismos que ustedes ya han estado viendo en los trabajos que han hecho anteriormente. Analicen los textos. Ustedes ya pueden identificar el asunto, el tema que se trata, y así también pueden ir y elaborar proposiciones sobre esos temas y a su vez definir cuál es la interrogante sermonaria para la proposición que están estableciendo. El Señor les bendiga. Les saludo a la distancia y a seguir adelante estudiando la palabra del Señor. Que nuestro Dios les bendiga. Esta fue una producción de la Iglesia Evangélica de Dios Pentecostal de Conchalí. Le invitamos a seguirnos cada jueves en nuestro culto en línea a través de Facebook y cada domingo a través de nuestro canal YouTube. Para más información, visite nuestro sitio evangelica.cl. Que nuestro amado Dios les bendiga.